Listo, jóvenes, empezamos, ¿eh? Nos estamos escuchando, ¿verdad? Estamos compartiendo imágenes, ¿sí? Jóvenes. Sí, doctor. Muy bien. Entonces aquí nos habíamos quedado en la anterior clase. Recuerden, esta fue la última imagen, ¿no? Aquí nos quedamos. Esta fórmula para ustedes ya es conocida. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablaron en microcirculación, en cardiovascular, en fisiología 1? Es bastante parecida a esa fórmula. Dice balance hídrico pulmonar. ¿De qué depende ese balance, esa filtración? De la presión capilar. Estamos hablando ahora de pulmones, ¿no es cierto? Circulación menor, la que está destinada al intercambio de gases, no está dedicada básicamente a la nutrición de la estructura pulmonar, sino su misión fundamental es el intercambio de gases. Entonces tenemos la presión capilar, que es muy diferente a la presión capilar en la sistémica, ya se van dando cuenta. La presión intersticial, que es una presión negativa, menos la presión oncótica, ¿sí? Y menos la presión intersticial. Del juego de estas fuerzas van a determinar, o sea, que es la presión oncótica dentro del capilar y la presión oncótica dentro del intersticio. Unas fuerzas que hacen salir el líquido del vascular y otras que tienden a hacer regresar ese líquido que se ha filtrado desde el intersticio nuevamente hacia el intravascular. ¿Cuál es la presión neta al final? 8. ¿Qué cosa gana? La filtración. Entonces uno diría, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder entonces? Aquí es fácil, presión capilar pulmonar 8. La del intersticio es 10 menos 10. Recuerden que hay una presión pleural negativa, ¿sí? Y eso se refleja en una presión a ese nivel del intersticio que es negativa. Menos 10, por eso está ahí. ¿Sí? Esta fuerza que tiende a sacar el líquido del vascular al intersticio, más 8, una fuerza de 8. Y la del intersticio es una presión negativa que está jalando, está succionando más bien para que el líquido salga del capilar hacia el intersticio. Entonces sumo, son 18. Ahora, en el capilar, ¿qué cosa existe? Existe una presión oncótica. ¿De cuánto? De 28, que es igual que la sistémica, ¿no es cierto? Porque la cantidad de proteínas y la sangre que está circulando en la sistémica es igual a la sangre que está viajando por la circulación menor. Por lo tanto, la cantidad de proteínas es la misma y la presión oncótica tiene que ser la misma. Pero aquí hay una cosa, hay una presión oncótica en el intersticio de menos de 20. O sea, mientras esta llama, 28, esas proteínas llaman al líquido que regrese al intravascular, en el intersticio también existen sustancias que dicen, oye, no regreses. Oye, no estés regresando. Entonces hay una diferencia, ¿cierto? Aquí parece que hay un error, ¿sí? Entonces sumo, ¿quién gana? ¿Sí? Fuerzas de salida y fuerzas de regreso. Me salen 8, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Que está originando, hay una fuerza de salida, ¿sí? Lo que se reduce a una neta de 8. Entonces me dirán, pero hay entonces más filtración, el pulmón se va a ahogar, se va a edematizar. No sucede eso, porque tiene un adecuado sistema linfático, ¿no? Entonces, mientras la presión del capilar, aquí está, mientras la presión del capilar, ¿sí?, tiende a sacar líquido, ¿sí?, tiende a sacar líquido, y la presión intersticial tiende a sacar líquido, ¿sí?, el líquido en esta dirección. Pero aquí hay una presión oncótica de las proteínas que están en el intravascular, ¿sí?, que hace que, y la presión oncótica la presión oncótica del intersticio es 20, pero ¿quién gana aquí? 28. Entonces hay un mayor retorno de esta parte, pero hay una salida neta, ¿sí? Para eso que está el sistema linfático, para poder retornar todo aquello que no ha podido regresar, ¿sí? Entonces, el equilibrio hídrico en los pulmones, el intercambio de líquido a través del endotelio capilar, la ley de Starling, ahí está lo que hemos referido en el anterior dibujo, esta es pues la ley de Starling, ¿no es cierto?, ¿sí?, que se aplica igual que en la microcirculación sistémica. Ya lo explico más, ya lo dije hace poco. Dice, el líquido que sale al intersticio es recogido por los ganglios perivasculares y esto lo transporta a los ganglios ileares. Ahí van a regresar, ¿sí?, circulación linfática. La ley de Starling en dibujito, presión hidrostática tiende a sacar el líquido del intersticio hacia el espacio alveolar. O sea, la presión hidrostática tiende a sacar el líquido del intravascular hacia el intersticio y el espacio alveolar. La presión oncótica, hacia al revés, tiende a retener el líquido en el espacio intravascular. Del juego entre estos dos fuerzas hidrostáticas y las fuerzas oncóticas va a determinar el equilibrio hídrico de los pulmones. ¿Obedece a una ley sobrenatural? No, simplemente obedece a la ley de Starling.
Lo mismo, dicho de otra manera, soy bastante reiterativo en las clases teóricas porque espero que con esta clase la puedo terminar con una transparencia hubiera sido suficiente, sino que reitero para que esto se quede grabado totalmente, jóvenes. Intercambio de líquido aquí está, el juego entre la presión hidrostática del capilar, que tiende a sacar líquido, la presión negativa del intersticio, que tiende a sacar líquido, la presión coloidosmótica del plasma, que hay más proteínas aquí que aquí, la tiene que regresar. Entonces, la presión oncótica capilar es de 25, unos libros dicen 28. La presión hidrostática capilar gira entre 8 y 11, la que saca es la que hace regresar, jala proteína, son proteínas que jalan el agua, la hidrostática es la que tiende a hacer salir el líquido del capilar al intersticio. Y aquí tenemos, el sistema linfático es muy extenso, la tensión superficial favorece la filtración, disminuye la presión hidrostática del intersticio. La presión alveolar se opone a la filtración. La presión alveolar se opone a la filtración. O sea, estos factores son los que van a determinar que ese exceso de, que dijimos aquí, de 8, ¿verdad? Porque ahí me está diciendo que más líquido se está saliendo. Se va a ir acumulando a 3 días, semanas, meses, años, décadas que vas a vivir. Pero gracias a que regresa, a que el sistema linfático es muy extenso, ahí está el dibujo. La tensión superficial favorece la filtración. Disminuye la presión hidrostática del intersticio. La presión alveolar se opone a la filtración. ¿Qué dice aquí? El intercambio de líquido entre los capilares pulmonares. El movimiento de líquido hacia adentro y hacia afuera de los capilares depende de la diferencia neta entre la presión hidrostática y la coloidosmótica, Starling. En los capilares pulmonares, además, están implicados otros factores. Aquí están escritos: tensión superficial alveolar, que aumenta la filtración; la baja presión de aire alveolar, que se opone a la filtración; la relativamente baja presión hidrostática capilar pulmonar ayuda a mantener los alveolos secos e impide el desarrollo del edema pulmonar. Cuando se altera este mecanismo, ¿a qué lleva? A la formación de edema. ¿Qué cosa es el edema? Es el acúmulo anormal de líquido. Fíjense, el líquido se empieza a acumular en los pulmones, en los alveolos y en los espacios intersticiales. ¿Qué sucede en ese momento? Si se ha engrosado la membrana, recordamos que el flujo de qué dependía, del grosor de la membrana, de la superficie de la membrana. Y al haberse embebido de líquido estas paredes, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Que va a engrosar la membrana y me va a reducir la superficie de contacto. Consecuencia: mal intercambio de gases, insuficiencia respiratoria. Entonces, este engrosamiento de esta membrana alveolo capilar va a impedir el intercambio correcto de gases, va a inundar la vía respiratoria. ¿Y cuál es la manifestación de que hay un mal intercambio de gases? La disnea. ¿Y qué cosa viene a ser la disnea? La sensación de la falta de aire que tiene la persona. ¿A qué se debería este edema pulmonar? Aumento de la presión hidrostática. Seguro que recuerdan, traen a su memoria cuando hablaron de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿de acuerdo? Aumentaba la presión hidrostática y llevaba edema agudo de pulmón. Otra causa, disminución de la presión oncótica. La segunda parte de Starling está disminuyendo. La otra, aumento de la permeabilidad capilar. Aquí está clarita, factores que favorecen, que determinan el flujo a través de la membrana. Dice, el lecho vascular de los pulmones se congestiona. Esta congestión surge porque el lecho vascular de los pulmones recibe más sangre del ventrículo derecho que del que pueden enviar hacia el lado izquierdo. El izquierdo no puede manejar el volumen que le maneja el derecho. Empieza a aumentar la presión hidrostática en forma retrógrada, de mayor presión. Imagínate insuficiencia del ventrículo derecho, el izquierdo no puede manejar bien los volúmenes, aumenta presiones, aumenta la presión hidrostática, aumenta la presión hidrostática en el ventrículo, en la aurícula, en la presión capilar pulmonar o la presión en cuña. Entonces ya me alteró la formulita de Starling. Mayor presión telediastólica del ventrículo izquierdo, lo que está haciendo una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Esto a qué lleva? A un incremento de la presión venosa pulmonar. Estos dos factores llevan a la formación del edema, incremento de la presión hidrostática. Por dos mecanismos se puede llegar a esa insuficiencia, ¿no es cierto? Ese edema agudo de pulmón, factor cardiogénico y no cardiogénico. En el cardiogénico se está generando en el mismo corazón. ¿Quién es el culpable del corazón? Puede ser un infarto de miocardio. ¿Sí? El fallo de la bomba hace que la sangre retroceda hacia los pulmones. Aumenta la presión capilar pulmonar, supera a la presión oncótica. ¿Sí? El líquido es impulsado fuera de los capilares pulmonares. La medicina es sencilla, jóvenes, es lógica. La medicina es lógica. Pero para mover mis jugadores de ajedrez, ¿sí? Tengo que tener los conceptos bien claritos. Como para jugar ajedrez, tengo que saber clarito los movimientos de cada una de las piezas que lo componen ese juego, ¿no es cierto? Si no, no lo voy a poder jugar. Igual en medicina, tengo que tener los conceptos claros
Y cuando tengo los conceptos claros, la vida se me hace sencilla y el aprendizaje se me hace muy agradable. En el no cardiogénico, este no lo vamos a tocar. Edema de pulmón, lo que les he explicado, ahí está. Sin mayor presión, mayor filtrado hacia el intersticio, se engrosa la pared. Problemas para difusión del oxígeno y del CO2. Ya estamos metidos. El edema de pulmón cardiogénico, o sea, es un edema de pulmón por culpa del corazón o hemodinámico. ¿Qué ha pasado? Hay dificultad para que la aurícula izquierda pueda mandar su sangre hacia el ventrículo izquierdo. Puede ser por una estenosis mitral, puede ser por una trombosis de la aurícula izquierda, válvula mitral, tumores en la aurícula derecha, se me está diciendo algo que no deja pasar la sangre hacia el ventrículo izquierdo. O puede ser por problemas de insuficiencia del ventrículo izquierdo, un infarto, ¿sí?, de la masa ventricular izquierda, por una miocarditis o un corazón dilatado, por disfunción diastólica, la hipertensión termina en esto, sobrecarga de volumen por insuficiencia aórtica, obstrucción al vaciado del ventrículo izquierdo, estenosis aórtica. Al final, ¿qué cosa va a ser, ya sea por este camino o por este camino? Alteración de la presión hidrostática intravascular. ¿Y esa presión a dónde va a ir? ¿Sí? Hacia las venas pulmonares. ¿Esto a dónde va a ir? Hacia los pulmones. Aumenta la presión capilar pulmonar, modificaste Starling. ¿Sí? Está claro, jóvenes, ¿verdad? ¿Sí? No. Jóvenes. Sí, doctor. Señores. Sí, doctor. No se pongan tristes, jóvenes. Pónganle ganas, pónganle ganas. No es difícil la medicina es muy bonita. Terminado eso, pasamos. No, todavía me falta. Sí, pensé que todavía me tocaba gases, ¿no? El transporte del oxígeno. Dice, primero, ya hicieron sangre ustedes el semestre pasado, la hemoglobina, dice, es una proteína, está compuesta por 2 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, constituida además por 4 grupos M, cada uno de los cuales tienen un átomo central en su molécula, los grupos M. Esto, el plasma de la sangre tiene la misma presión de oxígeno y así el mismo número de moléculas de oxígeno disueltas. El contenido de oxígeno de la sangre entera es mucho mayor que el del plasma, debido a la unión de oxígeno a la hemoglobina que normalmente se encuentra en los eritrocitos. Resumen de esto, la sangre viaja de 2 maneras. Una, disuelta en el plasma y la otra, unida a la hemoglobina. Pues el contenido arterial de oxígeno, contenido arterial de oxígeno en la sangre. ¿Dónde está la sangre? Está diluida en el plasma, o sea, está viajando como oxígeno solo. Y otra gran parte, la gran parte se ha unido a la hemoglobina y de esa manera está viajando. Pues hablamos de contenido arterial de oxígeno. Saturación porcentual de la hemoglobina. ¿Qué cosa significa ahora eso que ha estado de moda, ¿sí? Por el COVID, ¿sí? Su oxímetro, saturómetro, como llaman otras personas, ¿sí? ¿Cuánto tiene? Ahí me está diciendo cuánto puede tu hemoglobina se está saturando. Lo ideal es que se sature 98, 100%. ¿sí? Entonces, cuando veía ahí que está 80%, me está diciendo, ¿sabes qué? Solamente está saturando 80% de tu hemoglobina. El 20% no lo está saturando. ¿Y por qué no se satura? Porque estás con problemas respiratorios. La hemoglobina quiere captar oxígeno, pero tu pulmón no le está ofertando el oxígeno necesario. Por eso esa hemoglobina está saturada solamente en un 80%. ¿sí? Entonces, definición, es el porcentaje de oxihemoglobina. Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, se denomina oxihemoglobina. Es el porcentaje de oxihemoglobina de la hemoglobina total. Se mide para evaluar que también los pulmones están aportando oxígeno a la sangre. Se mide con un oxímetro de pulso, la desoxihemoglobina. Esa hemoglobina que ya está regresando a los pulmones, que ha perdido su oxígeno, se llama desoxihemoglobina. Cuando se une al CO2 se llama carbaminohemoglobina. En este caso, desoxihemoglobina se combina con el oxígeno en los pulmones. Es llamado reacción de carga y rompe sus enlaces con el oxígeno en los capilares. O sea, a nivel de los pulmones, ¿qué hace la hemoglobina? Capta el oxígeno. A nivel de los tejidos, ¿qué hace? Al revés, lo suelta el oxígeno. Entonces tenemos reacción de carga y reacción de descarga. La desoxihemoglobina no está unida al oxígeno, se une al oxígeno, se constituye en oxihemoglobina, pasa a los tejidos, cede el oxígeno, se une al CO2, se llama la carboxihemoglobina, y si esta hemoglobina se uniera en el hierro en estado oxidado, se llama metahemoglobina. Seguimos, señores. El transporte de oxígeno en la sangre, dice, sin presencia de la hemoglobina. Fíjate, cuánto tienes oxígeno correctamente, tienes perfusión, pero no tienes hemoglobina. La vida sigue normal, sigue la perfusión, sigue la ventilación, sigue la difusión, pero no tienes hemoglobina. Entonces, este plasma, ¿cuánto es capaz de captar oxígeno en forma diluida en el plasma? ¿sí? 3 mililitros de oxígeno por litro.
Como no hay hemoglobina, no hay oxígeno que esté viajando con hemoglobina. Por lo tanto, ¿sí? En el litro de sangre solamente voy a encontrar 3 mililitros de oxígeno, que es el que está disuelto. ¿De acuerdo, jóvenes? Cuando ahora ya tiene su hemoglobina, ¿sí? Igual, presión 100, igual está aquí, igual está aquí, igual está aquí, pero ¿qué cosa de nuevo tengo aquí? Que sí tiene hemoglobina. ¿Sí? Sí tiene hemoglobina. Entonces aquí, igual, siguen viajando los 3 mililitros, pero aquí, 197 mililitros de oxígeno por litro de sangre. ¿Cuánto está viajando de oxígeno total, contenido arterial de oxígeno, el que está libre y el que está unido a la hemoglobina? 200 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Ahora, vamos a otro. Fíjate, aquí estoy variando la presión de oxígeno. Estoy variando la presión de oxígeno. Ya no es 100, es 28. Fíjate. ¿Sí? El contenido de oxígeno va a variar porque ya no le estás ofertando. Tanto al plasma como al glóbulo rojo no le estás ofertando la cantidad de sangre correcta. Y si le estás ofertando, va a pasar menos oxígeno al plasma. Entonces voy a tener menos oxígeno diluido. Ya no tengo 3 como aquí. Y sigue siendo el litro. Tengo 0.8. Tengo la misma cantidad de hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobina no me ha variado, lo que ha variado es la presión alveolar de oxígeno. Ya no va a captar, ya no se va a saturar como aquí al 100%, se va a saturar menos. ¿Cuánto tengo de oxígeno transportado? 100.3 mililitros de oxígeno por litro. Jóvenes, está claro, ¿verdad? Jóvenes. ¿Sí? No. Jóvenes. Sí, doctor. Vamos. Aquí en dibujitos. Aquí está claro. ¿Sí? Dice, transporte de oxígeno, 3%, esa cantidad que vimos aquí. ¿Sí? Esto de aquí. Por eso 3 mililitros, 3%. 3% del oxígeno está viajando solito, diluido en la sangre, en el plasma. El 97% está viajando unido a la hemoglobina. Dice, la sangre contiene aproximadamente 15 gramos de hemoglobina, es la hemoglobina, ¿no es cierto? Sí. Otro principio, cada gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno. Por eso, si tengo una presión arterial alveolar de oxígeno de 100 ¿sí? milímetros de mercurio, tengo una hemoglobina de 15, ¿cuánto voy a transportar? En el segundo caso, ¿cuánto transportaba? 200 mililitros de oxígeno por litro. ¿De dónde sale eso? De multiplicar. Si 15 gramos están transportando 1.34, ¿eh? Entonces multiplica. Y te va a salir los 200 centímetros que está referido aquí. ¿Eh? Esto para el CO2, que no corresponde al transporte de oxígeno, es el transporte del CO2. Las presiones ya las habíamos visto, depende de dónde estés ubicado. A nivel del mar la presión es de 760. ¿Cuánto hay de oxígeno? El 21%. ¿Cuánto es la presión parcial del oxígeno? Casi 160. ¿eh? Pero cuando me voy a 1500 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica ya no es 760, es 537 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de oxígeno ya no es 159, es 112. Y si me voy a mucho más a mayor distancia del nivel del mar, a 380, a una altura de 5.500 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica ya no es 760, es 380. Y las presiones parciales de cada uno de los gases ha variado. ¿Sí? El nitrógeno también se ha disminuido. ¿Por qué se movilizan los gases? Este esquema me dice para esto. En la atmósfera tengo 596 milímetros de mercurio, esto está referido por nivel del mar. ¿Sí? 596. En el alveolo sigo teniendo 596, en la sangre arterial 592, porque nosotros no vivimos de nitrógeno. ¿Sí? Pero la presión de oxígeno, fíjate cómo varía. En la atmósfera 158, en el alveolo 100, en la sangre arterial 98, 90 y en los tejidos 30. Es por esa razón que la sangre va desde el exterior hasta la mitocondria. Lo contrario sucede con el CO2. En la atmósfera existen trazas, en el alveolo existe 40, en la sangre arterial 45, 50 y en los tejidos 60. Es por eso que el CO2 viaja desde la mitocondria hasta el alveolo. Y este dibujo es bastante ilustrador. En el alveolo, ¿qué tienes? Presión alveolar de oxígeno 105, presión alveolar de CO2 40. La sangre que está llegando, la sangre que llega por el capilar pulmonar, que es sangre venosa. ¿Cómo está llegando ese oxígeno? ¿Sí? Aquí hay error. ¿Sí? Siempre debo ver, no me puedo comer el cuento, ¿sí? Porque alguien que me está siguiendo me va a decir, doctor, pero presión 40 y aquí se ha vuelto 100. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha oxigenado? No, aquí hay error de escritura.
Por eso digo, jóvenes, siempre se estudia con espíritu crítico. No me puedo comer el cuento si alguien me dice, por más que el profesor me diga ahorita sabes que es de noche, yo le voy a decir no es de noche, doctor, es de día. Entonces, aquí sigue siendo 40, jóvenes, ¿sí? Por favor. Por favor, esto es 40, ¿sí? Pasa esta sangre venosa por aquí, hay oxígeno, donde hay menos oxígeno en esta sangre, ¿sí? Pasa el oxígeno de este lugar hacia aquí. El CO2 donde hay más, aquí hay 46, aquí hay 40, el CO2 ahí para allá. Cuando ya la sangre enrumba hacia la aurícula izquierda, encuentro estas presiones, ¿sí? De oxígeno 100 y la presión arterial de CO2 de 40. Y así va llegando a los tejidos, ¿sí? 100 con 40, 100 con 40, llegan los tejidos. Y en los tejidos se da el intercambio. Este dibujo ya lo vimos, ¿sí? Simplemente sirve para explicar por qué los gases unos van en una dirección y otros van en otra dirección. ¿Por qué? Porque las presiones parciales son diferentes. Aquí cuando hablamos de contenido arterial de oxígeno, ¿sí? Cuando dijimos que 100 centímetros de sangre transportan 20 mililitros de oxígeno. O lo dije de otra manera, 1 litro de sangre transporta 200 mililitros de oxígeno. Vamos, porque todo tiene su aplicación, jóvenes. Dice contenido arterial de oxígeno. Depende, este es un número constante, ¿sí? Es la cantidad de oxígeno que transporta cada gramo de hemoglobina. Por eso tengo que multiplicar por la hemoglobina, concentración de la hemoglobina. La saturación arterial de oxígeno, ¿sí? La presión arterial de oxígeno. Con esta fórmula, ¿sí? me permite sacar los 20. Si yo tuviera hemoglobina de 15, ¿sí? Si tuviera un FiO2 de 0.21, aquí voy a obtener 20 mililitros de oxígeno, son transportados en 100 centímetros de sangre. Esta es la fórmula. Y aquí fórmulas para que se vayan distrayendo ustedes, ¿sí? Que son las que tienen que manejar, saber de dónde viene, porque la computadora se los hace, ¿sí? Los sistemas ya lo traen incorporado, ustedes tienen que alimentar datos, ¿sí? Ustedes tienen que alimentar, si yo quisiera contenido arterio venoso de oxígeno, ¿sí? Tengo que hacer contenido arterial de oxígeno, contenido venoso de oxígeno, ¿sí? Y aquí tengo. Y así vamos. Otras fórmulas, contenido arterial de oxígeno nuevamente, ¿sí? Consumo de oxígeno, cómo se calcula el consumo de oxígeno en 1 minuto. Es igual al gasto cardíaco por la diferencia que existe entre el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno. Eso me está diciendo cuánto de oxígeno estás gastando. Y para ver el suministro de oxígeno, cuánto de oxígeno tú estás dando a la persona. ¿Eh? Cuánto de oxígeno, gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Aquí ¿cuánto estás dando? ¿Sí? 1 litro de oxígeno por minuto es el que estamos aportando. Claro, si dijimos cuánto era 1 litro, 200, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto es nuestro gasto cardíaco? 5 litros. Entonces me está diciendo, tú estás aportando cada minuto, estás aportando a nuestra economía 1 litro de oxígeno, pero nosotros no estamos gastando el litro. Estamos gastando de oxígeno, ¿cuánto? 200 a 250 mililitros de oxígeno. Y aquí tenemos la tasa de extracción de oxígeno, porque tengo que saber, ¿sí? Si tú estás llegando a la economía, a las células, con un contenido de 20 mililitros de oxígeno por 100 centímetros de sangre, pero cuando tú te vas al lado venoso, ya no tienes los 20 mililitros de oxígeno. Generalmente ya tienes 15 mililitros de oxígeno. O sea que al pasar por la microcirculación has dejado oxígeno ahí. Por eso a eso se refiere la extracción de oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno tú has retirado? Y lo que tú has retirado es el 25%. O sea, la cuarta parte del oxígeno es lo que tú has retirado. Por eso aquí decía, extracción de oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno estás aportando? ¿Sí? 20 mililitros por decilitro. ¿Cuánto de oxígeno estás encontrando en el lado venoso? 15. La fórmula, ¿sí? Ahí está, 0.25. Entonces, ¿qué factores determinan que tu tejido saque más oxígeno? O sea, que ya no lo encuentres en 15, sino de repente en 14, en 13. Aunque el organismo no juega eso. Si tú haces ejercicios, no significa que principalmente le esté sacando más oxígeno a la sangre. No, el principal mecanismo es que tú recurres a aumentar tu gasto cardíaco. Pues el gasto cardíaco en el deportista ya no es 5 litros por minuto, se vuelven 25, 30 litros por minuto. Y cuando hablaron de corazón, seguramente le dijeron que el contenido arterial de oxígeno es 20 y el contenido venoso de oxígeno es mucho menos.
porque el corazón sí tiene esa capacidad, necesita más oxígeno, tiene la posibilidad de extraer más oxígeno que le está llegando. En los tejidos periféricos no, casi es un número fijo. Aquí está, ¿sí? En un minuto con un aporte de oxígeno de 1 litro por minuto y un coeficiente de extracción de 0.25, 250 es lo que gastamos, 250 mililitros de oxígeno son metabolizados por los tejidos. Los otros 750 están regresando a los pulmones. Y la saturación de oxígeno, ¿cierto? Normal entre 95 a 100, hipoxia leve, 91 a 94, moderada a 86, hipoxia grave. ¿eh? Estos valores son normales a nivel del mar. Dice, ojo, toma en cuenta la edad del paciente, toma en cuenta la altura. ¿sí? La saturación, ya hablamos, ¿sí? ¿Cuánto está saturado? ¿Qué cosa significa? Oxígeno unido a la hemoglobina versus su capacidad de capturar oxígeno. Si yo hablo de 80%, significa que solamente estoy saturando en 80. Están viajando moléculas de hemoglobina que no están cumpliendo su función. ¿Cuál es su función? Cargar oxígeno. La sangre arterial está saturada en un 97.5%. La sangre venosa, lógico, fíjate, esto está saturado en un 97%, porque la presión arterial de oxígeno es 100 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto era la presión de oxígeno en la sangre venosa? 40 milímetros de mercurio. ¿Eso en qué se traduce? En la saturación. Aquí con 100, en la parte arterial está saturando un 97.5. Y en la parte venosa, su presión ya disminuida, pues porque ha descargado oxígeno. Por lo tanto, ahí es un 75%. Por eso es distinto el color de la sangre. Una de las razones que explicaría por qué la sangre venosa es oscura en relación a la arterial. En relación entre la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. ¿sí? La ley de Henry sirve para explicar la dilución. ¿sí? Enuncia que a una temperatura constante la capacidad del gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre ese líquido. ¿Se acuerdan esos 3 globitos que teníamos y cambiamos la presión de 100 en 100 y aquí creo que le bajamos a 28? ¿Y qué había aquí? Que había menor cantidad de oxígeno disuelto. Se explica por la ley de Henry. ¿Qué dice esta ley? Dice, lo traduciría de otra manera, la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma es directamente proporcional a la presión parcial. Claro, una tenía 100, en la otra 28, por lo tanto tenía menos oxígeno disuelto. ¿De qué depende? De la presión parcial del gas, de la concentración del gas, de la constante de Henry, que depende de la naturaleza del gas, la temperatura y el líquido. ¿Cómo viajaba el oxígeno disuelto? Ya no hay más comentarios sobre eso. ¿sí? Oxígeno disuelto, dijimos 3 mililitros, ¿verdad? Entonces el consumo de oxígeno en reposo, dice, es alrededor de 250 mililitros de oxígeno, si el gasto cardíaco es... Aquí casi no hay nada ya que decir, ya lo hemos comentado. Ejemplo está poniendo. Si la presión de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, hay 0.3 mililitros de oxígeno disuelto en decilitro. No está hablando en litro. El ejemplito que nos ponía 3, porque se estaba refiriendo en un litro. O 3 mililitros en cada litro de sangre. Ese es el oxígeno que está viajando disuelto en el plasma. ¿Y por qué se debe a eso? Porque esa es su solubilidad pues, del oxígeno. ¿sí? Su solubilidad del oxígeno es 0.3 y a esta temperatura, 37 grados que manejamos nosotros, da esta capacidad de transporte. El hemoglobina, creo que no hay mucho que comentar, eso ya fue hecho anteriormente, simplemente lo pongo como recuerdo. ¿sí? Su generación, cómo se compone la hemoglobina, cómo nace, de sus 5 enzimas, glicinas, toda esta cosa por aquí, su metabolismo. Igual aquí. ¿Cuál fue su secuencia? Succinilcolina, protoporfirina, aquí encuentro ya la hemoglobina. No hago mucho hincapié ahí porque eso ya lo hicieron en Fisiología 1 cuando hicieron la parte de sangre, ¿verdad? Ahora, ya se juntó la hemoglobina con el oxígeno. ¿sí? ¿Qué significa ahora que esa hemoglobina se va a quedar atada al oxígeno de por vida? No, va a variar. Hay en unos momentos en que esa hemoglobina suelta con facilidad su oxígeno y hay otros momentos en que rehace a soltar el oxígeno. ¿sí? Entonces, ahí hablamos de la curva, cuando la curva se va hacia mi derecha, cuando se va hacia la izquierda. En una palabra diciendo, cuando la hemoglobina cede con facilidad su oxígeno, ¿sí? Cuando ha disminuido su pH.
cuando aumenta la temperatura, cuando aumenta la presión arterial de CO2 y cuando hay mayores cantidades de 2-fosfoglicerato. La curva se ha desplazado hacia la derecha, que significa que la hemoglobina está cediendo con mucha facilidad su oxígeno. ¿Y también se va a la izquierda? Sí, se va a la izquierda. ¿En qué condiciones se va a la izquierda? Cuando la temperatura está baja, la presión de CO2 está baja, hay poco 2,3-difosfoglicerato, hay mayor cantidad de hemoglobina fetal o cuando el pH se ha ido hacia la alcalinidad. Estos factores son lo que llevan a la disociación de la curva oxíhemoglobina, ya sea hacia la derecha, buena gente, cede con facilidad, o hacia la izquierda, no quiere ceder su oxígeno. Eso es lo que les comenté, ¿sí? Sangre cuando se va hacia la derecha. Aumento de temperatura, aumento de 2,3-difosfoglicerato, aumento de la presión arterial de CO2, disminución del pH. Cuando se va a la izquierda, cuando tengo bajo estas condiciones. Aquí estamos hablando, fíjate, aquí hay una relación de tres cosas: por saturación, presión de oxígeno y contenido de oxígeno. Fíjate aquí, ¿cómo se enlaza esto? Tú tienes cuánto de presión en los alvéolos de oxígeno, 100. Que me indica que cuánto puedes saturar con tu oxígeno. Si aquí tienes 100, ¿a cuánto saturas? Lo saturas a 100%. ¿Cuánto de oxígeno está transportando en ese momento? 20 mililitros de oxígeno en 100 mililitros. Oye, y si estamos en el lado venoso, ya la presión en el lado venoso no es 100, es 40. ¿Sí? Entonces ahí solamente estás saturando a un 76%. ¿Cuánto de oxígeno estás cargando en ese momento? 15. Esto ya lo comentamos, ¿eh? Esto se llama, esta capacidad de ceder con facilidad el oxígeno se llama, en una palabra, el efecto Bohr. Pregunta examen podría ser: el efecto Bohr se caracteriza por uno de estos signos de cambio. No es entonces, ¿sí? Entonces, un segundo, señores. Si ya lo perdí. Si ya lo. Sí, sí, sí. A las 11 veces que lo van a perder. No, los adultos tienen relación la cifra y la persona también. De informes, que debido a la prórroga de las matrículas, la carga horaria estudiantil no está en definitivo. Ya está. Ya. Sí, bueno, sí, porque después dices tú que cuando que va a venir una elección se viene todo de rojo. Hacen ver de que se está mal, está cambiando mal la otra facultad y no está peor. Pues, vamos a tratar de segunda vez. ¿De acuerdo, Federico? Listo. Estoy en clase, compadre. Ya, listo, listo. Ya, gracias, chao, muchachos. Disculpen, jóvenes, es por las cargas horarias, ¿eh? Entonces, a nivel de los tejidos, está funcionando el efecto Bohr, donde la hemoglobina se vuelve buena gente y cede el oxígeno. Pero en el pulmón hace todo lo contrario. Aquí diría en unas palabras simples, aquí la hemoglobina no quiere saber nada con el oxígeno, lo suelta. ¿Por qué? Porque están dadas estas condiciones. Pero cuando ese mismo glóbulo rojo está por el pulmón, ha cambiado de parecer. Dice, no, ahora yo quiero oxígeno. Ama el oxígeno, captura el oxígeno que está en el alveolo, porque las condiciones del medio han cambiado. ¿Sí? Han cambiado. Y este dibujo es lo mismo que está ahí. ¿Sí? Mira, el efecto Bohr, el efecto Haldane, ya lo expliqué, facilita la liberación de oxígeno en el tejido, ¿sí? Facilita la unión del oxígeno a la hemoglobina, los factores que hacen que se modifique, aquí están escritos. Aquí, ¿qué vamos? ¿Sí?
El monóxido de carbono, ¿qué característica tiene? El monóxido de carbono tiene mucha afinidad por la hemoglobina. Aquí normal, fíjate, ¿sí? Agarra la hemoglobina, su oxígeno lo captura. Pero cuando esa hemoglobina está unida al monóxido de carbono, renuncia a transportar oxígeno. Se pega más al monóxido de carbono. Por lo tanto, ese monóxido de carbono la ata a la hemoglobina, no la deja que capture el oxígeno. El monóxido de carbono tiene una afinidad mayor a la hemoglobina, 250 veces más que el oxígeno. Ese monóxido satura el 50% de la hemoglobina y provoca un desplazamiento de la curva P50 hacia la izquierda. Ahí está, ¿sí? Ahí está, fíjate. Aumenta la afinidad de la hemoglobina al oxígeno, evitando la liberación del oxígeno hacia los tejidos. Fíjense todo lo dañino que es el monóxido de carbono. ¿Sí? Aumenta la afinidad de la hemoglobina. O sea, llega al tejido e incluso dicen, ahora no sueltas el oxígeno. Esto ya lo hemos conversado, ¿sí? Esto ya está conversado, es una tabla de resumen. El contenido material de oxígeno ya lo comentamos. Transporte de CO2. CO2 puede ser transportado de esta manera, ¿sí? Físicamente disuelto, 5%, como bicarbonato y como combinado con las proteínas. Así se transporta el CO2. ¿Sí? Nosotros, en una persona de 70 kilos en reposo, estás produciendo 200 a 250 mililitros de CO2 cada minuto. Con un gasto cardíaco de 5 litros, cada 100 mililitros de sangre que pasa de los pulmones debe descargar 4 o 5 mililitros de dióxido de carbono. 4 en 50. 50 por 5, 250. Ahí está el 250. La proporción de CO2, dice, bicarbonato y CO3 en solución depende, si dijimos que viaja el oxígeno disuelto, viaja como bicarbonato. ¿Sí? ¿De qué depende de que viaje de esas formas? Depende del pH, de la temperatura y de la fuerza iónica de la solución. ¿Cuál es la forma principal de viaje del CO2? La forma de bicarbonato. Ahí está, el 70% viaja como bicarbonato. El 6% viaja disuelto, ya sea en el plasma o dentro del glóbulo rojo, pero disuelto. Un 24% de este CO2 viaja unido a proteínas plasmáticas y también viaja unido a la hemoglobina. Y aquí cómo se da el intercambio, esta fórmula ya la conocen, ya lo conocen cuando hablaron de sangre. ¿Sí? ¿Qué pasa? Intercambio de CO2 en los capilares pulmonares. ¿Qué tiene que hacer? ¿Sí? El glóbulo rojo trae el CO2, lo descarga hacia el alveolo, captura oxígeno. En el tejido, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? Aquí está la célula del tejido. Por más CO2 tiene que pasar a la célula o al plasma para viajar de las tres formas que estamos indicando y el oxígeno sigue el camino inverso. ¿Sí? Esto es a nivel del pulmón, a nivel de los tejidos y esto es a nivel de los pulmones. ¿Sí? El oxígeno va hacia la célula y el CO2 sale de la célula, hacia la circulación. Ahora, aquí vamos viendo una cosa, ¿sí? Sale el bicarbonato. El glóbulo rojo está saliendo el bicarbonato. Entonces, doctor, ¿esto se vuelve carga negativa? No, está siendo reemplazado por el cloro, por el ion cloro. Y así se mantiene la electroneutralidad. Eso es lo que se denomina el efecto Hamburger-Sze, que dice, el ion bicarbonato difunde hacia el plasma. Y para que pueda mantenerse la neutralidad eléctrica, el ion cloro tiene que ir hacia el interior del glóbulo rojo. El transporte del dióxido, ya lo comentamos, 100 mililitros de sangre lleva 55 mililitros de CO2, es transportada en la sangre de las tres formas que hemos indicado, unido a proteínas, ¿sí? Unido libre y como ion bicarbonato. De esa forma se transporta el CO2. Ahora ingresamos al balance de hidrogeniones, a lo que denominamos el equilibrio ácido-base. Un par de minutos, jóvenes, para descansar. Un relajo.
Listo, jóvenes. Balance de hidrogeniones. Nuestro organismo produce constantemente iones de hidrógeno. Y esos tienen que ser eliminados. A veces se producen iones de hidrógeno como iones de hidrógeno, ¿sí? Pero el CO2 indirectamente va a ocasionar también iones de hidrógeno. ¿Cuál es nuestro pH normal? 7.4. ¿Qué cosa hay detrás de decir 7.4? Que tenemos una concentración de hidrogeniones de 40 nanoequivalentes por litro. Eso es. Tú dices 7.4, entonces estoy diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes 40 nanoequivalentes de hidrogeniones por litro de sangre. En la dieta estamos ingiriendo ácidos. Nuestra célula está produciendo ácidos. Estamos produciendo al día 1.500 mil equivalentes al día, ¿sí? Por el metabolismo de carbohidratos y grasas. 1.500 mil equivalentes al día de CO2. Pero el CO2 no es ácido, doctor. Sí, pero cuando se combina con el agua va a dar ácido, ¿sí? CO3H2, ¿sí? Después se descomponen en ion bicarbonato y ion hidrógeno. Ahí está ese hidrógeno que tiene que ser eliminado. El metabolismo de sulfoproteínas y fosfoproteínas dan 100.000 equivalentes al día. Ahí está. Y los cetoácidos cuando está el paciente descompensado en su diabetes, ¿sí? El organismo tiene que eliminar esa misma cantidad. 100.000 equivalentes se eliminan por el riñón y por la vía respiratoria se está eliminando 15.000 equivalentes de CO2. Y así logramos mantener el equilibrio ácido-base. Entonces, el concepto de equilibrio ácido-base dice: el estudio de equilibrio ácido-base constituye el fundamento de la valoración ácido-base o volumétricas de neutralización. ¿Qué cosa es un ácido? Es una sustancia que puede producir un protón, o sea, va a ceder iones de hidrógeno, cede un protón, y cuando lo cede ya no es un ácido, se transforma en una base. ¿Y qué cosa es una base? Es aquella, al revés, que acepta un protón, y al aceptar el protón o el ion hidrógeno, se está convirtiendo en un ácido. Definiciones de ácido que tienen distintos autores, ¿sí? Más aceptamos la de Lewis, como la sustancia que acepta un par de electrones y se llama electrolito, ¿sí? O es un ion que cede un protón, y una base es un ion que acepta un protón. Y los ácidos y las bases se clasifican en ácidos fuertes y débiles. Fuertes, ácidos débiles son aquellos que se disocian completamente. Ejemplo, el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. Ácidos débiles, donde está el ion bicarbonato, porque estamos hablando, es un ácido débil, que se disocia parcialmente. ¿Sí? El ácido carbónico, ¿sí? CO3H2, CO3, ahí están los tres oxígenos H2, ¿sí? Ion hidrógeno, ion bicarbonato, y las bases fuertes igual, a que se disocian totalmente, el hidróxido de sodio, o el cloruro de sodio, por ejemplo, una sal. El amoníaco se disocia parcialmente. ¿Cuáles son nuestros valores normales? De aquí tengo que partir. ¿Cuáles son nuestros valores normales? pH normal 7.4. Cuando mi pH está abajo de 7.35, me estás en acidosis, joven. ¿Sí? Y cuando estás arriba de 7.45, estás en una alcalosis. Pero esta acidosis y esa alcalosis, ¿por qué se puede explicar? ¿Sí? Cuando tú tienes una presión arterial de CO2 menos de 35, la culpa es del pulmón. Por lo tanto, hablo de una alcalosis respiratoria. Cuando ese pH está en acidosis y encuentro una presión arterial de CO2 arriba de 45, el culpable es el pulmón. Lo voy a llamar acidosis respiratoria. Cuando en esa lectura del ionograma veo, ¿sí?, de que el pH está en ácido y rápidamente van mis ojos dirigidos hacia la concentración de bicarbonato, que son 24.000 equivalentes a lo normal, ¿no es cierto? Cuando lo encuentro menos de 22, digo, estoy en acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque el culpable es el bicarbonato. Y cuando ese bicarbonato está arriba de 26, estoy hablando de una alcalosis metabólica. Ya tengo entonces para decir, cuando estoy en acidosis, llevando mis ojos al pH. ¿Quién es el culpable? Esa puede ser acidosis o alcalosis. Esa acidosis puede ser responsabilidad del pulmón, respiratorio, miro el CO2. Puede ser el manejo del bicarbonato. Entonces estamos frente a una acidosis metabólica. Aquí lo que hemos comentado, ¿no es cierto? Producimos ácidos no volátiles, por ejemplo, los fosfatos, sulfatos, ácidos lácticos, cetoácidos, y también producimos ácidos volátiles, como el CO2. Entran a nuestra circulación, dijimos los nanoequivalentes del ion hidrógeno, se traducen un pH 7.4, y los 60 que has producido en un día los tienes que eliminar. ¿Y por qué vía? A través de la orina, como ácidos no volátiles, y como ácidos volátiles se van por el pulmón. Ahora, nuestro organismo está produciendo ácidos constantemente, pero no varía nuestro pH. ¿Sí? Aquí dijimos, la carga de ácidos es esta cantidad por el metabolismo y esta.
¿Qué hace nuestro organismo para que no se altere ese equilibrio ácido-base? Estamos produciendo iones hidrógeno. Entonces, nuestro organismo tiene los amortiguadores, los buffer, amortiguadores intracelulares y extracelulares. ¿Cuáles son esos amortiguadores? Amortiguadores intracelulares, la hemoglobina, las proteínas que están dentro de la célula, el carbonato del hueso, ¿no? Son intracelulares. Pero también existen amortiguadores extracelulares, el ion bicarbonato. Entonces, tenemos líneas de defensa para mantener nuestro equilibrio ácido-base en posiciones correctas. Uno, los buffer, los amortiguadores que pueden ser intracelulares y extracelulares. ¿Quiénes son los que he mencionado? Pero también acude a mantener el equilibrio ácido-base el pulmón. ¿Cómo? Manejando el CO2. ¿A través de qué? De la hiperventilación o de la hipoventilación. Estos tienen la virtud de qué? De corregir nuestros disturbios ácido-base en segundos, en minutos. El pulmón lo va a hacer en minutos a horas. Y el riñón, ¿cómo lo hace? Es el que al final va a poder corregir el trastorno ácido-base. Y lo hace a través de días. Primera línea de defensa, segunda línea de defensa, tercera línea de defensa. Lo hace inmediatamente, lo hace entre inmediato y después, y esto lo hace en días. A mí no me gusta mucho esta formulita, ¿sí? Pero hay que tenerla en cuenta. ¿El pH de qué depende? El 6.1 más el logaritmo del bicarbonato, 0.3. Aquí están los valores que les Aquí están los valores que les he indicado normales, ¿sí? Presión arterial de oxígeno 40, presión arterial de CO2 40, presión arterial de oxígeno más de 85, de bicarbonato está en 24 y la saturación, ¿sí? Y los mecanismos compensadores, los buffer intra y extracelulares que actúan de forma inmediata, los pulmones, ¿sí? Que juegan con el CO2 y los riñones que juegan reteniendo o eliminando ácidos o bases. Esto, lo que estoy explicando aquí está aquí, ¿sí? Aquí está el pulmón, cómo se deshace del CO2. Aquí, producción de ácidos y CO2, el pulmón se deshace del CO2 y el riñón encargado de la eliminación de los iones hidrógeno o la retención de iones bicarbonato. Cuando el riñón se siente en acidosis, ¿qué hace? Reabsorbe bicarbonato y más bien elimina ácidos. Si estoy en la alcalinidad, sucede lo contrario. Elimina los bicarbonatos y trata de retener los iones hidrógeno. Aquí en el pulmón, si el problema es respiratorio, elimina más o elimina menos CO2. Por eso está en su mecanismo compensador. Y aquí, fíjense, la célula produce CO2 y produce iones de hidrógeno. Este CO2, ¿quién lo va a eliminar? De encargar el pulmón. Estos iones de hidrógeno, ¿quién lo va a eliminar? El riñón. Ahora, los trastornos ácido-bases. ¿Sí? Trastorno del equilibrio ácido-base. Acidosis puede ser, ¿sí?, metabólica. ¿Cuándo? Acidosis porque disminuyó el pH. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido? Si es metabólica, el bicarbonato se ha ido abajo. ¿Y cómo tiene que compensar el pulmón? ¿Que va a retener CO2? No, pues no me puede mandar a otra acidosis. Más bien tienes que disminuir el CO2. En la alcalosis metabólica, ¿qué significa que el pH ha aumentado? ¿Quién es el culpable? El aumento del bicarbonato. ¿Qué tiene que hacer el pulmón para tratar de compensar esto? Retener pues CO2. Y aquí explico una vez más. En la acidosis respiratoria, ¿qué significa? Estoy en acidosis, pH bajado. ¿Eh? Respiratorio, el culpable es el pulmón. ¿Qué me está diciendo? Está reteniendo CO2. Entonces, si estoy en acidosis, ¿qué tiene que hacer el riñón? Retener bicarbonato. ¿Para qué? Para neutralizar esos iones de hidrógeno que me están sobrando aquí. Y esta es la formulita. En la acidosis estoy en caída de pH. ¿Sí? Esta es en la acidosis metabólica. En la acidosis respiratoria también el pH. Pero fíjense aquí, acidosis, ¿qué está sucediendo? Metabólica. El bicarbonato está bajo. Y el CO2 también está bajo, pero por mecanismo compensador, pues de compensación. Aquí es acidosis respiratoria. ¿De qué parto? De que el CO2 está alto. ¿Quién lo va a compensar? El riñón. Y aquí he explicado de la misma manera, ¿sí? Pero en alcalosis. Mecanismos reguladores de la respiración, eso es un tema de la siguiente semana, me parece. Aquí ya lo expliqué, cómo el pulmón interviene en la regulación del equilibrio ácido-base. Esto también es parte de la siguiente clase, ¿sí? Cuando estás en acidosis respiratoria, tu frecuencia respiratoria, acidosis respiratoria, ¿qué significa? Significa que tienes mucho CO2. ¿Qué tienes que hacer? Incrementar tu frecuencia respiratoria, incrementar tu profundidad respiratoria. ¿Y quiénes van a detectar esos cambios de concentración de CO2 y iones de hidrógeno? ¿Sí? Los quimiorreceptores, que están ¿dónde? En el callado de la aorta. ¿Sí? ¿Que están dónde? En el globo carotídeo, en el cuerpo carotídeo. ¿Que están dónde? En el tronco encefálico. Aquí, cómo maneja el riñón. ¿Sí?
Aquí tenemos. Filtrado, se filtra fosfato. El riñón empieza a secretar iones hidrógeno, porque es lo que estamos produciendo. Ese ion hidrógeno, fíjense cómo reacciona con el PO4, secreta como fosfato. Perdí un ion hidrógeno. Igual el NH4. Del metabolismo de los aminoácidos origina el NH4. ¿Qué está neutralizando? Un ion hidrógeno. Se deshizo el organismo de los iones hidrógeno. Pero, ¿qué hace? Recupera iones bicarbonato. Está perdiendo iones hidrógeno y recuperando iones bicarbonato. Y ese hidrogenión que está eliminado aquí, ¿de dónde ha venido? ¿Sí? De la combinación del CO2 con el agua. ¿Se acuerdan que el ácido carbónico se formó? Y en el riñón, ¿qué hace este ácido carbónico? Se divide, se fragmenta en ion bicarbonato, que va a ser reabsorbido a la circulación sistémica, y ese ion hidrógeno dañino que se elimina a través de la orina. El riñón controla la excreción de ácidos no volátiles, porque los volátiles lo hace el pulmón. Dice, reabsorbe todo el bicarbonato filtrado. Restaura el bicarbonato que lo has usado para neutralizar los iones hidrógeno. Si te sobra iones hidrógeno, los eliminas. Excreta en forma tamponada el ácido no volátil, los iones hidrógeno. Excreta la base conjugada de los ácidos fuertes excretados. Entonces, el riñón, ¿cómo interviene en el equilibrio ácido-base? Elimina grandes cantidades de ácido, gráfico anterior. Puede excretar bases cuando le sobra bicarbonato. Puede conservar cuando lo reabsorbe, vimos cómo lo reabsorbe en el gráfico anterior, y producir ion bicarbonato a partir del CO2 y agua. Es el más efectivo regulador del pH. Es el que al final va a decir, ¿corrijo o no corrijo? Y aquí, equilibrio ácido-base, amortiguador pulmonar y renal. ¿Sí? Aquí, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Buffer de los líquidos corporales. ¿Sí? El ion bicarbonato es un amortiguador, lo hace en forma inmediata. Los buffers corrigen en forma inmediata. ¿Y cuál es el buffer más importante? El bicarbonato, el extracelular, y las proteínas y la hemoglobina al interior de la célula. Luego viene el buffer pulmonar, que es intermedio. Lo maneja a través de la fórmula de Hendrix-Hasselbalch, que es esta. ¿Sí? Luego viene, aquí está, ¿no? Llega al pulmón por vía sanguínea. Se disocia, libera el CO2, ¿sí? Y empieza a eliminar el CO2. Entonces los pulmones al final eliminan el CO2 producido a nivel de los tejidos. Esos hidrogeniones se combinan con el ion bicarbonato, ¿sí? Forman ácido carbónico. Ese ácido carbónico se disocia en agua y CO2, y ese CO2 se va a través de los pulmones. Vamos por el sistema tampón. ¿Sí? Dice, ese que actúa inmediatamente. Es la clave de la regulación del pH. ¿Sí? Imagínate que tú has ingerido iones hidrógeno, tienes iones bicarbonato, ahí lo neutralizo inmediatamente. Un ácido fuerte lo convertió en un ácido débil. Este después se va a ir a CO2 y agua y desaparece. ¿Sí? Este ácido carbónico, ¿sí? Es rápidamente convertido en CO2 y agua. ¿Por acción de quién? De la anhidrasa carbónica. ¿Sí? Es un hecho transitorio. ¿Y qué pasa con el agua? Es incorporado a nuestro organismo. ¿Qué pasa con el CO2? Se elimina a través de los pulmones. Aquí. Ingresan iones hidrógeno. ¿Sí? Ingresa ácido láctico, cetoácidos, aminoácidos. Me llevan al pH a disminuirlo. ¿Sí? Ácido, ácido, ácido. ¿Sí? Por la dieta y el metabolismo voy a ir a la acidosis. ¿Sí? Pero el organismo tiene amortiguadores. ¿Cuáles son los amortiguadores? El ion bicarbonato, que está en el extracelular, las proteínas que están en el extracelular y también en el intracelular, la hemoglobina que está en el intracelular y los fosfatos que están en las células. El amoníaco, ¿sí? En la orina y los fosfatos en la orina. ¿Quiénes regularon el equilibrio? ¿Quiénes se encargaron de mantener el equilibrio ácido-base? La ventilación y los riñones y los amortiguadores. ¿Cuáles son esos buffers intracelulares? Ya lo comentamos, las proteínas intracelulares, el fosfato disódico, el fosfato monosódico, el bicarbonato. Y las proteínas. Cuando habla de proteínas, aquí está refiriéndose a la hemoglobina. ¿Sí? Los hidrogeniones en las células se intercambian con el sodio y el potasio, lo que tienen que cambiar cargas positivas por cargas positivas. Los buffers extracelulares, ¿cuáles son? El bicarbonato, CO2 que está en el plasma, en el intersticio. ¿Sí? Aquí hay error. ¿Sí? Proteínas plasmáticas, sí, esta hemoglobina debía estar aquí arriba. ¿Sí? Fosfato disódico, fosfato monosódico en plasma. ¿Sí? Los hematíes nuevamente acá arriba. Entonces, tampones orgánicos.
Otra forma de clasificar los tampones. Intracelulares y extracelulares. Ahora clasifica los de orgánicos e inorgánicos. ¿Sí? Orgánicos, las proteínas, entre la hemoglobina. Inorgánicos, el ácido carbónico, ion bicarbonato y el fosfato. Aquí. ¿Sí? Fíjense, amortiguador, ¿sí? Químico. CO3H se combina con el hidrógeno, da el ion bicarbonato. ¿Qué se llama este amortiguador? Carbonato o bicarbonato. La hemoglobina, fíjense cómo le ofrece un ion hidrógeno. Tampón el buffer. Las proteínas igual, ¿sí? El líquido intersticial, fosfato. Bicarbonato, fosfato. Entonces, aquí vemos cómo los buffers van neutralizando los iones hidrógeno. El riñón, ¿qué hace? ¿Sí? Lo elimina como amonio o ion amonio. Esto ya lo comentamos, tamponamiento intercelular, compensación respiratoria, excreción renal de ácido. El riñón también, ¿qué hace? Retiene o elimina ion bicarbonato. Y aquí casi ya para terminar, ¿sí? pH. ¿Cómo yo voy a leer un equilibrio ácido-base? Me voy al pH. Si lo encuentro menos de 7.35, estoy hablando de una acidosis. Todavía no sé si es acidosis, me quedo en esa gradita. Si es normal, digo, está 7.4. Si está más de 7.45, digo que está en alcalosis. Voy a la segunda grada. Si estoy aquí, ahí se acabó mi problema. ¿Sí? Por el momento. Voy al segundo paso. Me estás diciendo en acidosis, pero dime pues cuál alternativa es. ¿Respiratoria o metabólica? Me voy. ¿Cuál está alto? CO2 está más de 40, respiratorio. O metabólica, el bicarbonato está abajo de 24, abajo de 22. Entonces ya encontré el responsable de la acidosis. ¿Es el pulmón o la parte metabólica? ¿Sí? Pero cuando el pH lo encuentro en alcalosis, está más arriba de 7.45, igual dilema se me plantea que en el anterior. ¿Quién es el culpable, el CO2 o el bicarbonato? Si encuentro que el bicarbonato está arriba de 24, arriba de 26, ya digo, pues, problema metabólico, tengo mucho bicarbonato. Pero si encuentro que el PCO2 no está en 40, está en 20, está en 25, por hiperventilación, estoy frente a una alcalosis respiratoria. Estas son las patologías que me pueden llevar a las acidosis, las hipoventilaciones, las hiperventilaciones, insuficiencias ventilatorias. ¿Por qué? Porque está manejando mal el CO2. Acidosis respiratoria, me queda una parte nada más. Acidosis respiratoria, ¿qué significa? Que tengo mi pH abajo de 7.35. Voy, miro el CO2, está arriba de 45. De cajón, acidosis respiratoria. ¿Cuál es la causa? Estas causas son todavía las pequeñas, pero la lista puede ser mucho más larga. Me quedo aquí nada más por el momento del curso. Creo que hasta ahí avanzamos. Vamos a darle qué transparencia nos sirve de aquí. Esto se complementa cuando hagan riñón, por eso no puedo atreverme a avanzar más, porque ya estoy hablando cosas que no voy a dejarme entender. Debe haber un seminario seguro de ácido base. Y aquí están los casos que quería plantearles. ¿Sí? A ver, vamos a este caso. ¿Sí? Encuentro, primero, ¿dónde van mis ojos? ¿Sí? Aquí, bien, vamos aquí. 7.47. ¿Estoy frente a qué? Jóvenes. ¿Frente a qué cosa estoy? Por favor, ya no estamos viendo. 2 minutos más, tolérenme y terminamos. Alcalosis, doctor. Alcalosis. Me queda la duda. ¿Será metabólica o respiratoria? ¿Sí? Entonces, voy en 7.47. ¿A qué será? Vamos a quedarnos aquí porque no nos deja interpretarlo porque me falta que hagan la parte de renal. Yo no voy a hablar solito. Aquí vámonos. Porque aquí está el NeonGAF y el NeonGAF no, todavía tenemos que hacer la otra parte. Aquí, esto sí me permite explicar. Trastornos primarios, ¿sí? Dice acidosis metabólica. ¿Qué pasa cuando es una acidosis metabólica? Aquí está bien, ¿no es cierto? Cuando digo acidosis metabólica, ¿qué significa? Que estoy con bicarbonato bajo, ¿sí? ¿O no, jóvenes? ¿De acuerdo o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. ¿Qué tiene que hacer el pulmón para ese caso? ¿Tú crees que debería subir el CO2? No, no es cierto, porque si sube el CO2 me va a llevar a acidosis respiratoria y no me está ayudando, me está complicando más bien la vida. ¿Eh? Entonces, este es el problema primario y esta es la compensación. Cuando parto de una acidosis metabólica encuentro mi pH bajo, veo que el bicarbonato está bajo,
¿sí? Y también veo que el CO2 está bajo. Entonces, esa es la compensación. Cuando estoy frente a una alcalosis metabólica, el bicarbonato me sobra, me rebalsa. ¿Qué tiene que hacer el pulmón? ¿Sí? Empezar a retener CO2. Ante un trastorno respiratorio, acidosis respiratoria, el CO2 me sobra. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer el organismo? Retener bicarbonato, aumentar las cantidades de bicarbonato. Y si el CO2 está bajo, estoy frente a una alcalosis respiratoria. El riñón no me va a suicidar reteniendo bicarbonato. Va a tener que eliminar más y mayor cantidad de bicarbonato. Y aquí, ¿por qué nos fallaba cuando he querido plantearles el caso? Porque ya hubiera tenido que aplicar esta fórmula. Lo que está aquí hubiera tenido que empezar a aplicarla. Me quedo solamente hasta aquí. ¿Sí? Alcalosis metabólica, bicarbonato alto. ¿Qué tiene que hacer el organismo? Subir el CO2. Alcalosis respiratoria, bicarbonato está bajo, el CO2 está bajo. ¿Por qué? Porque hiperventilado. ¿Qué tiene que hacer mi riñón? ¿Retener bicarbonato? No, pues, ¿por qué? Porque me vas a llevar también a una alcalosis metabólica, me vas a complicar con 2 acidosis. Ya yo empecé con esto. Tú me tienes que aliviar este problema. ¿Cómo? ¿Lo aliviarías que reteniendo bicarbonato? No, me vas a matar más rápido. Me vas a llevar también a una alcalosis metabólica. Lo que tienes que hacer es descargar, eliminar bicarbonato. Y yo creo que para fisiología hasta aquí, porque agudo, crónico, con estos números tengo que trabajar, multiplicar. Doctor, una consulta. Sí. De ese gráfico, digamos, nosotros cuando vamos a medir vamos a encontrar el bicarbonato elevado y el CO2 también elevado, pero nosotros no vamos a ver si es que es compensación o es el valor elevado. Por ejemplo, en la acidosis y en la alcalosis encontramos que el CO2 está elevado y su respuesta es elevar el bicarbonato, ¿no? Pero en la alcalosis metabólica el bicarbonato está elevado y la compensación sería elevar el CO2. Pero ¿cómo sabríamos cuándo se trata de una alcalosis y una acidosis y en ambos vamos a encontrar los dos valores elevados? ¿Cómo? Aquí, mira, me dan una cinta de la lectura, encuentro un pH arriba de 7.4. ¿Sí? Vamos con este. Entonces mis ojos van dirigidos de frente. ¿Quién me está fallando? ¿El CO2 o el CO2 o el bicarbonato? Entonces veo de que el bicarbonato está arriba de 24. Entonces ese es el culpable. ¿Sí? Porque si yo sospechara de que es una alcalosis respiratoria, yo tendría que encontrar aquí, en la alcalosis respiratoria, ¿cómo encontraría esto? Ahí está la alcalosis. Sería disminuido. Entonces no está disminuido, ¿no es cierto? ¿Quién es el culpable de esto? ¿Este o este? Sería CO2. No, No, el bicarbonato, perdón. el bicarbonato. Porque si quisiera echarle la culpa a este, no hay lógica. Porque el PCO2, ¿a qué me lleva? A acidosis, ¿no es cierto? ¿Aumento de CO2 me lleva a acidosis o no, jóvenes? Cierto. Claro. Sí. Entonces, este no es el culpable es este. En esta alcalosis respiratoria, ¿tú crees que este bicarbonato que está bajo me explica esto? ¿Esto podría explicar esto, jóvenes? No, doctor. No. Imposible, ¿no es cierto? Imposible. Este es el que me explica esto. Este problema que tengo me lo está explicando este. Igual sucede. No voy a esto, jóvenes, como les digo. Por eso en el caso que he planteado, ahí tenía que hacer operaciones matemáticas para ver si era agudo, crónico, compensado, no compensado. ¿Sí? Y aquí está lo mismo que el gráfico anterior. Con esto termino. ¿Sí? Acidosis respiratoria. ¿Qué voy a encontrar en una acidosis respiratoria? De cajón, el pH disminuido. ¿Sí o no, jóvenes? Con ustedes, ayúdenme. De estos 4 voy a hacer 2 y termino ahí. ¿Sí? En la acidosis respiratoria, ¿qué voy a encontrar? ¿El pH así o está mal el gráfico? Jóvenes. Sí, es disminuido el pH. Correcto. Entonces, si me está diciendo acidosis, ya, pH tumbado. Si me está diciendo respiratoria, ¿cómo pienso encontrar el CO2? Alto, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, Cierto. ¿y qué va a hacer su contraparte, su socio, su amigo, el riñón? ¿Qué cosa va a hacer frente a una acidosis? ¿Qué tendría que hacer? Retener bicarbonato. Retener bicarbonato. ¿En la idea de qué? De mejorar el pH. ¿Tiene lógica o no, jóvenes? Sí. Ya, Sí. última explicación. ¿Cuál quieren que explique? Ya, alcalosis respiratoria. Si me dice alcalosis, ¿qué me está diciendo? Ya me está diciendo que estoy con un pH arriba de 7.4. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, ¿O no, doctor. jóvenes? Ya, en esta alcalosis Sí. respiratoria, ¿qué significa?
Alcalosis. Ya, primero alcalosis, ya descifré que estoy en alcalosis. Y encuentro una presión arterial de CO2 bajo. Me pica, entonces me está diciendo es una alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? Sí. ¿O no? Sí, 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 doctor. doctor. Ya. Sí, doctor. Entonces ya está el problema planteado de esa manera. Oye, riñón, ayúdame. Tú eres la contraparte. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el riñón? ¿Qué haría el riñón en esta alcalosis respiratoria? Dejar que se vaya bicarbonato. Claro, Ya, bicarbonato. claro, porque si este empieza a retener bicarbonato, me va a llevar a alcalosis, ¿no es cierto? Metabólica. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, Sí, doctor. 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 ¿En la idea de qué? De llevar el pH de lo alto que estuvo, llevarlo a lo bajo que tiene que estar. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya está, vamos a hacer otro dibujo claro, ¿sí? ¿Cómo leer un hada? Es que me falta lo que... La parte de análisis, no, fíjense aquí, ¿sí? Acidosis metabólica. O sea, estos números se sube y baja, no es en desorden, como tú, que la vida no es desorden, la vida está ordenada. ¿Sí? Dice, en la acidosis metabólica, por cada esto es solamente como referencia, para que vean que la vida no terminó ahí, sino que recién empieza ahí la vida del equilibrio ácido base. En la acidosis metabólica te está diciendo, por cada equivalente de bicarbonato que ha disminuido, su contraparte, el pulmón, está trabajando en qué? En disminuir en 1.2 milímetros de mercurio la presión de CO2. O sea, no, cada uno no se sube y baja como como se le ocurre. Listo, jóvenes. ¿Qué cosa más allá no es? Es lo que les dije, el cuadrito que hablamos antes, ¿no? Normal, menos de 7,36 acidosis, más de 7,44 alcalosis. Y dime, pues si es aquí, si está bajo, ya es acidosis metabólica. Si está alto, es acidosis respiratoria. Y aquí igual, parecido, ¿no es cierto? En su contraparte. El trastorno secundario, pues les decía, no era todo eso. Ahí era el inicio, trastornos secundarios que se van a dar. ¿Sí? Fíjate, la caída mejor no se complica la vida con eso. ¿Sí? Trastornos primarios, hay trastornos secundarios también.